Muy buenas tardes a todos los amigos, a los más de 85.600 suscriptores aquí en Historia con Patricio Alonso y casi los 6.000 en Patricio Alonso en vivo. Muy buenas tardes a todos y espero que podamos disfrutar de un rato charlando sobre el tema del latín. ¿Y por qué? Porque es así. Ubi labor ibi virtus, me dijo un amigo, donde está la labor, está la virtud, y me dijo, tráete tu currículum vitae, por favor, para llevar al aula magna, donde vas a ver cómo la universidad de motu propio le va a dar el doctorado honoris causa a un señor que hizo el cursus honorum por su servicio en la polis. Ipso facto me senté y pude ver cómo es el modus operandi de la universidad en estas circunstancias. Para hablar de eso lo tengo a mi amigo Sebastián Pierpaoli. Y me sorprendo de todo lo que sé hablar en latín. Yo pensé que solamente sabía un poquitito de latín litúrgico, pero ¿cuántas palabras usamos en latín, Sebastián, cotidianamente? ¿Por qué es útil y por qué sigue generando fascinación? ¿Qué haces, Patricio? ¿Cómo andás? Estuvo buena tu improvisación porque no me habías dicho toda esa parte, la del final. O sea que, claro, sí, evidentemente tenemos mucho trabajo que nos sale inconscientemente. Creo que ya lo tenemos como incorporado al latín. Y por ahí no nos damos cuenta, pero como te comentaba cuando conversábamos acerca del programa, este fin de semana haciendo un poco un raconto de una recolección de información, eh, encontré en muchos periódicos, muchos diarios argentinos, extranjeros, que ahí te pasé algunos, muchos latinismos, ¿no? O sea, cómo aparece el latín en nuestra conversación cotidiana, en nuestra vida cotidiana, incluso eh, eh, el punto ventajoso que le noto yo es que no es impuesto como sucede en el caso del inglés. Porque nosotros con el caso del inglés es que, por ejemplo, prendemos la radio, vamos en el auto, vamos, qué sé yo, estamos en algún lugar y escuchamos permanentemente música en inglés, cosa que es Sí, algo que nos sí. viene de afuera, pero el latín, como uno puede ver en las noticias en estas noticias que te fui pasando recién, en un ratito en el fin de semana recolecté 22 expresiones en latín, en latinismos, en distintos diarios del mundo, que son algo que sale desde dentro de la persona, digamos, eso es lo interesante, ¿no? O sea, que ¿Qué no más nos viene como, recuerda Universidad Alma Mater, ¿no es cierto? Y así nos claro, el siguen alma mater, hablando de numerosas palabras que tenemos incorporadas y que claro. Santus Magnus, dicho hasta a veces Pax Tecum o Pax Vobiscum, ¿no? Ajá. Que lo tenemos también en el mundo del latín. Pero a mí lo que me llamó la atención, esto, Sebastián, que en los diarios vemos este tipo de frases en latín, diarios de hoy. Claro, sí, 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 es que son muy utilizadas. Por ejemplo, todas estas que te pasé recién, que yo, Sí. como te decía, recolecté en un ratito, bueno, en una tarde junté 22 expresiones en latín, son todos de diarios actuales, de noticias actuales, ¿no? O sea, que aparecen continuamente. Y por esto digo que es algo que sale, que ya está incorporado en definitiva a nuestra cultura, digamos, a la Esta frase, cultura, Sebastián, España alia jacta es España la suerte está echada, ¿no? sí, yacta, ¿no? Yacta, Directa ahí. la suerte está echada, sí. Eh, eh, Y es muy sería común, lindo es una tal vez expresión. algún día encontrar un político infraganti, ¿no? Y que no se escape. Bueno, Porque esta también creo expresión, que... Sí, sí, sí. sí. Decinos. No, que ¿Qué la decías de esta expresión, gente? la expresión infraganti es muy utilizada en el ámbito del derecho penal, y como aparecen tantas noticias, digamos, desde las investigaciones de, por ejemplo, en el ámbito penal, policial, etcétera, se utiliza mucho la expresión, bueno, justamente como esta, ¿no? Lo pescaron, fíjate vos cómo en una expresión que aparece como un tanto vulgar, ¿no? Eso me llamó la atención a Coloquial. mí, claro, lo pescaron, bien vulgar, coloquial, infraganti, o sea, se mezclan al mismo tiempo, ¿no? Una expresión común, digamos, con un latinismo, ¿no? Eh, Es una, podemos decir que es una frase sui generis.
Claro, claro, original. exacto. Una Sí, frase sui generis, exacto, original. exacto. De hecho, porque me acuerdo que uno de los grupos de rock argentinos más famosos llevaba ese nombre, ¿no? Sui generis. Exacto, Eh, sí. acá dicen, se colocan guantes de cirugía y esto revela el modus operandi, me acuerdo, el modus operandi de la delincuencia, pescar al delincuente infraganti. Todo eso Claro, realmente, yo desde chico lo teníamos incorporado en el habla cotidiana, totalmente, incluso, no ¿no? son expresiones, no son, a ver, por ejemplo, en el ámbito judicial se utilizan muchas expresiones en latín, pero por ejemplo, infraganti sí, pero el modus operandi no es tan común, es más, incluso más común de lo que se cree la expresión modus operandi, ¿no? Eh, Claro. tal banda de delincuentes tenía tal modus operandi, tal modo de operar, tal mecánica, digamos, ¿no? En sus actos delictivos. Es muy común en el ámbito también penal, pero más de noticias, digamos, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Una pregunta. A ver, yo te pregunto lo siguiente. Es decir, dentro del periodismo siempre se han utilizado frases en latín, pero vamos a decirlo a un periodista joven de hoy. ¿Por qué sería importante para un joven periodista de hoy estudiar latín? Cuando digo estudiar latín, no digo hablarlo como si fuéramos, qué sé yo, un émulo del profesor Di Sandro o no sé, Regina Pernuda de hablar latín muy bien, presumo, o un teólogo, un sacerdote de muy buena formación. Me refiero a tener las herramientas de un curso básico de latín. ¿En qué le resultaría útil a un joven periodista? Yo creo que la primera utilidad sería más sustancial, digamos. Creo que pasa por el tema justamente de que uno intenta tomar contacto con la cultura latina, ¿no? Propiamente, o sea, todo lo que es la cultura previa a las lenguas romances, porque hay que acordarse que todas las lenguas romances se encuentran su fuente, digamos, en el griego y el latín, ¿no? Entonces sería como, desde mi punto de vista, es como arrastrar el conocimiento hacia lo que es la cultura clásica y entrar en contacto directamente con la cultura clásica, ¿no? Con las expresiones propias de la cultura clásica y con el significado de la cultura clásica. A veces, por ejemplo, creo que alguna vez lo conversábamos, cuando uno, por ejemplo, yo justo acá enfrente tengo la Suma Teológica, tengo una edición bilingüe de la BAC, a veces pasa que uno ve una expresión y le surge la curiosidad de cómo se dice, cómo está escrito eso en latín, más allá de cómo está traducido, ¿no? Porque la BAC te propone una traducción. Entonces, y a veces uno encuentra que la palabra en latín es como que le da una riqueza especial a lo que uno está aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, por decirte un ejemplo, digo en general, ¿no? Pero bueno, vos hablas del periodismo, pero creo que es algo que se aplica en general. Por ejemplo, cuando habla en la Suma Teológica, cuando se habla de la ley natural, eh, se utiliza la expresión signatum est super nos vultus tui domini, domine, perdón. Y la traducción es como que pone como que está marcada sobre nosotros tu rostro, Señor. Y si uno se pone a ver en realidad la expresión signatum est super nos, te da la impresión como que te habla de algo más rico todavía, como si te dijera como que está algo como que es impreso, ¿no? Sellado. Está bien la expresión por ahí marcado o impreso, pero la expresión signatum es como que te da como te da como otra riqueza, eso es lo que por ahí percibo yo, ¿no? Acá fíjate, Cuando dice habeas digamos, corpus, nos recuerda, ¿no? Un amigo. Pero, ¿sabes qué yo creo también? Decime si me equivoco, ¿no? Vos dijiste algo que para mí es muy importante. Le da al periodista una comprensión del mundo clásico y de la cultura clásica. Y eso lo lleva a entender cómo un periodista que debe relatar el mundo de la polis, ¿no? El mundo de la ciudad de hoy, entender que esa ciudad de hoy es reflejo digamos, de esos primeros fundadores de ciudades, es cierto que tomaron, claro, se inspiraron en el Sigurat de Ur y a partir de ahí se empezaron a crear las ciudades donde estaba el poder temporal, el poder espiritual, el poder de estudio, ¿no es cierto?
el poder, hasta el depósito de alimentos o el depósito del mundo militar, e iba conformando la ciudadela, ¿no es cierto? Y de esa Claro, ciudadela se iba conformando la posibilidad de convivir y entendernos entre seres humanos y respetarnos y protegernos y cuidarnos. Y a partir de ahí se crea una civilización. Un periodista que tiene algunos elementos de latín, yo lo que presumo que va a tener mejor entendimiento de lo que es el origen de la polis y no va a caer en las modas. No hay nada más efímero que una moda, porque después de claro. la moda no queda nada, ¿no? Ahí Chesterton tenía algunas frases sobre la moda, pero después de la moda, ¿qué queda? Queda un vacío. Entonces, me parece que eso para un periodista es muy importante porque lo ubica intelectualmente. En el caso de un profesor Claro. de historia, me parece que también, porque lo ayuda muchísimo a entender el sentido óntico profundo de una civilización. A mí, Claro. yo no hablo latín, pero digamos, entiendo algunas frases o entiendo algunos aspectos, o a veces busco algún detalle sobre la historia de determinado lugar y me encuentro con una frase en latín. O busco si hay una frase en latín adaptada a determinada ciudad, a determinado momento. Y la suelo encontrar, y cuando analizás esa frase, analizás el sentido profundo de la entidad de esa gente. Hoy Claro, estamos exacto. viviendo falsas identidades, estamos viviendo en naderías y estamos viviendo nada más que modas. Y cuando Claro. pasa la moda no queda nada, me parece, ¿no es cierto? Entonces me parece que esto es lo importante. También A presumo, mí, al abogado también le sirve, ¿no? bueno, para el abogado es clave, digamos, ¿no? Porque sí, porque todo lo que es la influencia del derecho romano, concretamente, sí, digamos, es fundamental. Lo que pasa es que por ahí, relacionado con lo que vos acabas de mencionar, que es muy importante, hay que tener cuidado, yo diría, ¿no? Prestar atención a que el recurso al latín no sea simplemente un recurso de por escribir bonito, ¿no? Sino, o porque suene bonito, que está bien, que es legítimo, pero siempre que y cuando no sea lo único, digamos, ¿no? Justamente vos decías de ir al fondo del asunto, a lo que es, digamos, sustancial, esencial, ¿no? Y ahí tiene que ver, me hiciste acordar con la referencia, evidentemente no estamos hablando de lo accidental, de que suene lindo el latín, sino del fondo, de lo profundo que hay. Y me hiciste acordar también una referencia del padre Sáenz en un librito de él que se llama El hombre moderno, que justamente habla del problema del hombre moderno que tiene el problema de la masificación, ¿no? Obra de acuerdo con con lo que hacen como masas, ¿no? Y les imponen algo de Sí. arriba, sobran ejemplos hoy, ¿no? Sí. Hay que hacer tal cosa, si no haces tal cosa cometes un delito, y bueno, entonces creo que justamente está en que permite la formación del criterio propio, ¿no? Este ejercicio, ¿no? Esta búsqueda. Y una pregunta, a ver, ¿al político le sirve? Sí, también a ver, yo creo que también por lo mismo, justamente. O sea, por ejemplo, a ver, pero volvemos otra vez a lo mismo. Si pensamos en lo sustancial, ¿no? La importancia, por ejemplo, de la reflexión sobre el bien común. Leer lo que dicen los textos clásicos sobre el bien común, Cicerón, Santo Tomás de Aquino, que a su vez están tomando, por ejemplo, el pensamiento griego en la política, por ejemplo, ¿no? Mirá si es importante para el político reflexionar sobre el bien común, por ejemplo, cuando se piensa en que, a ver, se aparece determinada medicación. ¿Quién se la tiene que aplicar primero a la medicación? ¿Los políticos o pensar supuestamente, hablando de que una medicación sea buena, ¿no? Que sea efectivamente, que Claro. corroboremos que efectivamente sea buena, no lo sabemos. Pero en principio el dato que nosotros tenemos es que, no, es que el bien común desaparece. Lo están pensando más en el bien propio que en el bien común, más allá de lo que estamos hablando, de si la medicación es buena o no, digamos, ¿no? Pero se la aplican primero ellos. Entonces, justamente Y tal vez vendría bien que los lo más perverso, esta gente que no entiende el bien común, es que tal vez digan que se la aplican la medicación y no se apliquen nada para que la gente vaya corriendo a pedir una medicación que tal vez no sea tan buena.
Sí, por eso, pero claro, y bueno, y sí. Lo peor. Quiere decir que le faltaría saber bastante latín a toda esta gente. Acá nos dice Jesús Cristo Rex Regnum, dice que es adepto a la misa en rito tradicional, en latín, ¿no es cierto? Bueno, la misa tradicional también, ¿no? Tiene una fuerza espiritual que no la tiene la misa en lengua vulgar, ¿no? Sí, totalmente, porque a ver, ese es otro de los puntos que es importante, porque a veces da la impresión de que hay como una especie de que suena bonito, ¿no? O incluso a algunos les gusta, a mí en la Facultad de Derecho me pasó alguna vez que una profesora puso una frase en latín y la puso mal. Bueno, ella que en ese caso, digamos, quería que suene bonito y digamos, llamar la atención con lo que estaba escribiendo en la pizarra. Bueno, lo escribió mal. Pero el punto también importante es toda la tradición que se recoge y justamente escribir, por ejemplo, una encíclica que esté en latín también, o que principalmente se sepa que esté en latín, no es para que suene o por cumplir simplemente con lo que otro hizo antes. Tiene todo un sentido, como también tiene un sentido el que saca el latín y pone, por ejemplo, te publica una encíclica, digo, lamentablemente, olvidarse del latín al escribir una encíclica, también tiene todo un sentido eso, digamos. No es casual. Bueno, porque pasa que al haberla escrito, por ejemplo, esta que escribió en italiano, las traducciones quedan sujetas a múltiples errores, porque el latín ya no se mueve más, en cambio, traducir del italiano, qué sé yo, al búlgaro, no sabemos si no puede haber errores de traducción, en cambio, del latín es mucho más fijo. Acá me recuerdan, Siguiendo al hombre moderno, el libro sobre el nuevo orden mundial del querido padre Sáenz, y también recuerdo la frase, el Homo Faber de Fukuyama no sustituirá al ex homo del Evangelio. Ex homo, para aquellos que no sepan, son las imágenes donde se muestra a Cristo sufriente, que dice, he aquí el hombre, ¿no? Y el Homo Faber, el hombre que hace. Entonces, fíjese cómo incluso un sociólogo que ya quedó perimido apenas un día después de que publicó su libro, ¿no? El fin de la historia, Fukuyama habla del Homo Faber, también se habla del Homo Videns, ¿no es cierto? Entonces, realmente podemos decir que el libro tan malo de Fukuyama, podemos decirle requiescat in pace, ¿no? Que descanse en paz y no moleste más. Los norteamericanos han usado frases en Novus Ordo Seculorum, por ejemplo, creo que están en el billete de dólar, ¿no? Claro. Sí, bueno, en Estados Unidos se le da mucha importancia al estudio de las lenguas clásicas. Y bueno, evidentemente es porque se han sabido captar, digamos, la importancia que tiene para la formación, ¿no? Pero además de que obviamente aparece la cuestión que varias veces conversamos del punto de vista pedagógico, ¿no? De la riqueza pedagógica que permite el estudio de las lenguas, y también en el caso del latín, porque evidentemente comparado con el inglés, por ejemplo, es más complicado, digamos. Por ejemplo, cuando te aparece un verbo al final y no todo secuencial, digamos, como quizás sucede en el inglés, ¿no? Que es todo más de corrido, ¿no? En el latín tenés que hacer coordinar, a ver el verbo que esté correspondiente con una palabra en nominativo, que ese es el sujeto, después el objeto directo, y todo ese juego evidentemente genera una riqueza, ¿no? ¿Se dan cuenta de todo lo que sabe Sebastián? Y Sebastián es asesor a distintas entidades de homeschooling, y es amigo del canal y columnista del canal y colabora con nosotros. Yo quiero que les quede este mensaje a los que nos están viendo. Si estudias historia, te va a servir muchísimo, te va a ser un diferencial intelectual el entender los rudimentos del latín. No para que puedas escribir una encíclica en latín, pero sí te va a dar muchísimos elementos que te vas a sorprender. Y esto, si sos joven, vas a decir, ¿estás loco? Bueno, apenas empieza a pasar el tiempo y empezás a conocer mejor tu trabajo y tu estudio de la historia, te empezás a dar cuenta que eso tiene un valor. Si estudias teología, porque querés ser catequista o sacerdote, también te va a servir muchísimo estudiar latín, no podés no saber. Si estudias filosofía, latín, y luego agregarle el rudimento de griego, te va a abrir
unas puertas enormes para ser un mejor profesor y tal vez algún día un destacadísimo profesor, que no es lo mismo que ser solamente un buen profesor. Pero si sos abogado, te va a dar muchísimas herramientas, ¿no? Hasta hace poco he visto lo de amicus curiae, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de frases que van apareciendo y que le da al que las conoce herramientas para defenderse mejor y ganar el juicio. Y ganar el juicio y tener más clientes, ¿no es cierto? Y después, pero si vos me decís, bueno, no soy ni periodista, ni sacerdote, ni filósofo, ni abogado, ni profesor de historia. Soy en realidad arquitecto. Yo creo que te va a abrir muchísimo el pensamiento porque te va a ordenar el pensamiento a nuevas ideas, a nuevas formas de ver las cosas, a nuevos paradigmas que no lo tenías imaginado ni remotamente. Por eso también quiero invitarte a vos también, seas ingeniero, seas arquitecto o seas un ama de casa que digas, ¿por qué no puedo salir de la rutina y aprender algo que me enriquezca? ¿Tenés amas de casa? ¿Tenés mujeres, madre de familia que se les dé por estudiar latín con vos? Sí, vos sabés que sí, casualmente, bueno, en el homeschooling que está creciendo muchísimo, ya lo decimos en inglés, ¿no? Pero bueno, ves, ahí hay una palabra en inglés Había que buscar escuela y algo con familia escuela, ¿no? Algo así debería ser. Claro, bueno. Pero ves, ahí el tema del aprendizaje en la familia, digamos, que ha adquirido renombre ya con el tema del homeschooling. Lo que está bueno es que las madres de familia se están preocupando por aprender para transmitir directamente a los hijos, ¿no? Y concretamente sí tenemos madres que a su vez educan a sus hijos que están aprendiendo latín, sí. Bueno, acá Emma te dice un piropo, dice, Sebastián Prudence est. Lo que pasa es que los soldados, los infantes de Marina dicen Semper Fideles, ¿no? También, ¿no? Semper Fideles, no recuerda. Claro. Si dispacen para bellum, ¿no? Una frase muy propia del latín, ¿no? In bello ad bello post bellum, para analizar una situación bélica, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico. ¿Cierto? El general Auel, cuando fue una vez llamado, consultado por unos tribunales para que explique el problema de la guerra en los años 70 en la Argentina, dijo, in bellu ad bellum post bellum, ¿no? Entonces explicaba cómo era la situación para poder explicar qué había ocurrido, ¿no es cierto? Y por supuesto que lo sufrían mucho los jueces porque daban la impresión de que no entendían nada, ¿no? Manu Militari, acá tenés otra. Claro. Bueno, esa es muy común también utilizada. Y también, bueno, hay curiosidades, ¿no? Por ejemplo, ese Manu Militari lo encontré, una curiosidad, ¿no? Lo encontré muy utilizado en un diario de Tucumán que se llama La Gaceta y me llamó la atención porque aparecía mucho el Manu Militari en ese periódico. Bueno, debe ser que evidentemente hay una persona que trabaja en este diario, La Gaceta de Tucumán, que evidentemente descubre la riqueza del concepto, ¿no? Y además decirlo en latín, ¿no? Bueno, carpe diem. Hemos aprovechado el día, ¿eh? Hemos aprovechado el día, carpe diem, ¿no? Claro, carpe diem. Acá un amigo nos dice que el haber estudiado el latín le ha servido para entender los demás idiomas que ha estudiado. Y bueno, sí, porque aparece, porque hay que, siempre que estamos hablando de las lenguas romances, ¿no? O sea, porque la raíz está justamente en el latín. Yo siempre propongo como un ejercicio para tipo como para entretenerse, abrir cualquier parte de un diccionario. Yo tengo que es uno manual, digamos, pero hay uno que también es, el box es que es muy interesante, es chiquero, no es enorme, pero está bueno como diccionario. Y yo, por ejemplo, abrir cualquier palabra, cualquier parte del diccionario y ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, pluvia es lluvia. Sí. Entonces, como la pluvia, digamos, pluvial, de ahí viene pluvial, de hecho, pluvialis, pluvial, y es lluvioso, pluvial.
Si vas un poco más abajo aparece podium, podium, podi, el podio, ¿sí? Pero dice plataforma Sí. alrededor de la arena del anfiteatro, ¿no? Eh, eh, y bueno, y así Y uno podium agarra como... usamos. Más que ¿Cómo? podio, decimos podium. Decimos podium. El podium, claro, podium decimos, sí, sí. Sí, por eso no decimos la plataforma al reclaro, decimos, estamos acostumbrados, lo mismo que aula magna que vos decías al principio, ¿no? Entonces, es por lo que decía el oyente recién, digamos, que sí, que cómo sirve de riqueza para conocer la raíz, ¿no? Mirá esta Y frase, así. Begoña dice, el idioma es la riqueza, no el arma de luchar un pueblo contra otro. Eso es cierto, si nosotros, los pueblos hispánicos, nos pusiéramos todos de acuerdo, generaríamos una fuerza de 700 millones. Carlomagno decía, el hombre que habla una segunda lengua tiene una segunda espada, ¿no es cierto? Beni vidi vinci, antaño ante anus, por ejemplo, ogaño de hoc anus. O sea, realmente tenemos un montón de elementos en latín. Escúchame, Sebastián. Vamos a decir entonces, Un comentario, sí, déjame que te haga nomás. Alguien decía recién, sí, hay que acordarse que el derecho internacional, digamos, comienza su desarrollo en lo que se conoce como segunda escolástica. Digamos, si bien la segunda escolástica son los autores españoles como Suárez, Victoria, Domingo de Soto, etcétera, entre los más importantes. Los autores de la segunda escolástica, que si bien toman como fuente a Santo Tomás de Aquino, que es la primera escolástica, todos ellos escriben tratados sobre derecho internacional también y los escriben en latín. Eh, por ejemplo, el de Legibus de Francisco Suárez, los tratados de Francisco de Vitoria, que también es español, también están escritos en latín. Entonces, digo como dato recordar esto, ¿no? Porque es justicia, ¿no? El derecho internacional comienza un gran desarrollo en la segunda escolástica y son escritos en latín también, ¿no? los Como un romanos dato. decían de España, tu regere imperio fluctus Hispania memento. Recuerda, España, que tú has regido los mares. Y ya lo decía cuando era la España romana. Acá dicen que hoy en España no se estudia latín. Sí, se estudia en algunas universidades y es impresionante el entusiasmo que tienen los jóvenes cuando estudian latín. Dice que chicos universitarios de 20 a 25 años se les abre la cabeza de mil maneras y empiezan a ver paradigmas que jamás hubiesen visto sin haber estudiado el latín. Eso es cierto, te da un montón de herramientas. Sebastián, cualquiera que diga, bueno, yo soy ama de casa, lo quiero incorporar a mi cultura general para salir un poco de lo común, de lo tedioso, o yo soy un profesional, o simplemente me gustan las bellas artes y quiero incorporar la belleza del latín para entender mejor el arte, ¿no? O soy periodista de espectáculos, tal vez de cine, hago análisis de cine y creo que el latín me incorporaría nuevos aspectos y nuevas facetas para hacer mejores descripciones. Toda esa gente que quiera estudiar con vos, ¿qué tiene que hacer? Bueno, nosotros pensamos un curso desde cero, ¿sí? Que requiere, en primer lugar, que, digamos, me pongo a leer las frases que ponen abajo, que requiere, digamos, paciencia, ¿no? La virtud de la paciencia para saber avanzar de a poco, ¿no? Porque justamente por ahí todos tenemos muchísimas obligaciones, muchísimos compromisos, entonces la idea del curso es que generar la posibilidad de acceder al conocimiento del latín de a poco. Y por otro lado, para ir avanzando progresivamente, o sea, hay un ida y vuelta, en este caso, para ir verificando los avances. Y, por ejemplo, yo lo he notado mucho, tenemos un canal de YouTube también que se utiliza para el curso, y yo he notado mucho, por ejemplo, el perfeccionamiento de la pronunciación en latín, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Pater Noster, que muchas veces se pronuncia mal, se acentúa mal, y diferentes textos así que vamos practicando y que se puede ver el avance en la pronunciación. Así que Y recordemos que justamente... el Pater Noster en latín es más exacto que el Padre Nuestro en español. Es mucho más exacto en todas las palabras, en la fuerza de la oración que tiene, ¿no?
Claro. Bien, pero vamos a decirle a la gente que pueden entrar a comunidadhispanista.com, Exactamente. mandarnos un Exactamente. correo. Sí. Ahí está el Exacto. curso de latín, info@patriciolons.com. Si no, entran en comunidadhispanista.com y buscan ahí contacto. Y a partir de ahí piden que quieren tomar contacto para el curso de latín. Una vez que tengan el contacto del curso de latín, Sebastián Pierpaoli se va a comunicar con ustedes y podrán ajustar. Es un curso accesible, no es caro, es muy ameno. Yo a Sebastián lo conocí, enseñamos en el mismo colegio y nos dimos cuenta, yo dije, pucha, este pibe joven, fue más joven que yo, obviamente, qué entretenido es para hablar de estas cosas. Así que a veces él me llevaba en auto para determinado lugar, por cuando salimos del colegio, y yo lo hacía, miren que para que yo no hable, no es fácil, pero yo lo hacía hablar a él, él no se daba cuenta, entonces él hablaba, entonces yo le tiraba una punta y todo desarrollaba, yo tenía alguna duda, desarrollaba. Y realmente entretenido, agradable. Y le digo, chicos, y a los solteros, hasta para conquistar chicas, porque saber un poquito de latín, viste, y es muy elegante. Pero es como mi profesor. Para disfrutar de la vida. Claro. ¿Qué le pasó a tu profesor? Sí. No, que como lo que te contaba, que nunca me lo olvidé la anécdota, que nos quiso impresionar en la universidad, en la UBA, y entonces anotó, se largó a escribir toda una frase en latín en la pizarra, ¿viste? En la pizarra con tiza, entonces nunca me olvido del hecho y escribió mal la frase, no, y me hizo acordar esto que decís vos de querer impresionar, ¿no? Y bueno, se le escapó y escribió mal una de las palabras y bueno, quedó ahí la historia. Pero bueno. Viste, pero más de uno, pero al que no sabía, le va a haber impactado, ¿no es cierto? Sí. Bien, queridos amigos, ya saben, para todas estas áreas que hemos desarrollado, para el sentido de la vida, para disfrutar de la vida y del pensamiento, porque no somos solamente materia, somos materia con mente, con alma, saber un curso de latín, ¿cuántas clases son? No, a ver, en principio son 6 meses. 6 meses. La primera etapa. ¿Clase por semana? ¿Una clase por semana? Una clase por semana con ejercitación. Una clase entre 7 y 10 días con ejercitación en el medio y en que se apunta a trabajar lo que es la pronunciación, el conocimiento gramatical y la audición de latín. Entonces, por ejemplo, mientras se hace un ejercicio se propone un audio que tenemos en el canal de YouTube para, mientras se ejercita, acostumbrar el oído al latín, ¿no? Entonces, después, bueno, es como que se va asimilando y se va incorporando naturalmente el conocimiento, ¿no? Bueno, ya saben, queridos amigos, en 6 meses van a salir con las herramientas de latín suficiente como para amar y apreciar mucho más la vida, el arte, el buen sentido, la fineza de sentimientos, la fineza de pensamientos y la profundidad de pensamiento, para entender mejor la historia, la civilización a la que pertenecemos y para poder aprovechar mejor nuestra civilización, que no la amamos. Estamos en un periodo muy oscuro de destrucción de la civilización. Bueno, volvamos a amar esa civilización, porque esto que estamos pasando, estos años que son un poco siniestros y oscuros, antes o después van a pasar, con mayor dolor o menor dolor. Pero si uno cuida el rescoldo, vamos a poder rescatar la civilización. La obligación nuestra no es añorar las cenizas. El latín no es para añorar cenizas, es para mantener fuerte y viva las brasas y que esas brasas se conviertan en llamas. Y esas llamas volver a disfrutar del buen vivir y del buen sentir y del espíritu cristiano para saber por qué estamos en esta vida y en este mundo. Sebastián, te mando un fuerte abrazo y espero que muchísima gente se conecte y aproveche y disfrute de tu curso porque realmente bien vale la pena. Te mando un abrazo. Patricio, muchísimas gracias por la invitación y nos vemos. Hasta pronto. Saludos.